Hola amigos, pues como ya vieron en el título de este video, hoy vamos a forrar unas piezas de la moto con un vinil que tiene el color de fibra de carbón brillante. Esto es para aquellos que quieren ahorrar un poquito de efectivo y no gastar demasiado en unas piezas de carbón. Ya saben que las piezas de carbón de las motocicletas tienen dos detalles, una que son difíciles de conseguir y otra que son caras. Claro, tiene sus ventajas, se ve muy bien la motocicleta. Y pues también le quita un poco de peso a las piezas de la moto si son de plástico, si son de metal o si son de aluminio, porque la fibra de carbón original pesa menos que estos tres elementos. Entonces pues vamos a forrar tres piezas de mi motocicleta, que son estas. Bueno amigos, pues las piezas que yo pienso forrar en mi motocicleta son las tapas de servicios, que son estas que vemos aquí, una de este lado y tenemos otra de este lado que es esta. Pues como pueden ver, el color es negro mate, se ve un poquito brillante, pero eso ya porque yo la he limpiado con un líquido especial y se ve brillante. Pero pues esta les queremos poner un tono de fibra de carbón. Es un poquito complicado por el relieve que nos presenta este lado, pero pues vamos a intentar de que quede lo mejor posible. Y la otra pieza que queremos forrar en la motocicleta, porque la he visto en imágenes de otras motos, es la salpicadera trasera. Es esta pieza de plástico, pues también es un negro mate, con el color de fibra de carbón va a resaltar muchísimo más. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a tener que desarmar estas piezas para poderlas forrar por aparte. Bueno amigos, pues vamos a empezar a desarmar las tapas de servicio. Aquí necesitamos unas llaves Allen para desarmarlas. Simplemente son dos tornillitos que tenemos aquí a la vista. Es algo muy fácil, así que vamos a sacar las dos tapas. Amigos, aprovechando que sacamos las tapas de servicio, es bueno darle una limpiadita a todo este espacio que tenemos de la moto, para que cuando lo instalemos también quede limpia nuestra parte interna. Bien amigos, ahora vamos con la salpicadera. Aparentemente nada más tiene tres tornillos, uno acá, otro aquí en medio y otro del otro lado. Entonces vamos a retirar, pero antes de retirar la salpicadera vamos a retirar esta manguera que es de nuestro líquido de frenos. No vamos a retirar la abrazadera, vamos a retirar solo la manguera. Que nada más necesitamos abrir la abrazadera con un desarmador. Aquí ya se abrió la abrazadera y ya tenemos libre la manguera de líquido de frenos. Aquí ya podemos retirar nuestra salpicadera con la ayuda de unas llaves Allen. Vean amigos, los tres tornillos aquí son del mismo tamaño, entonces aquí no hay posibilidad de que no sepan ustedes cómo instalarlos, porque los tres son iguales. Ahora sí, ya afloja nuestra salpicadera, la vamos a retirar y simplemente así sale. Bueno amigos, pues ya tenemos aquí las piezas que pretendo forrar con el vinil. Tenemos las dos tapas de servicios que ya obviamente limpié respectivamente. La verdad mis tapas están muy bien, pero pues sí quiero darle otra tonalidad. Esperemos que se vea mucho mejor de lo que ya se ve. Y pues también tenemos la salpicadera trasera, que también ya la limpié por dentro y por fuera. Bueno, pues aquí no es necesario tanta limpieza, pero sí hay que limpiarlo lo más que se pueda, porque el vinil también va a ir pegado por acá adentro hasta cierto punto, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a sacar también esta abrazadera ya fuera. La salpicadera, solamente tenemos que aplastar un botoncito que tiene la abrazadera. A ver, lo voy a girar. Es un resaltadito que está de este lado, es como un botón. Simplemente tenemos que aplastarlo y empujarlo hacia abajo y ya sale. Aquí lo tenemos, así ya tendremos más libre nuestro espacio para pegar nuestro vinil en toda la salpicadera. El vinil que vamos a utilizar es este, me costó aproximadamente 150 pesos. Es 1,5 metros de largo y 30 centímetros de ancho. Entonces con esto nos va a alcanzar a forrar las tres piezas, incluso me va a sobrar. Para esto vamos a necesitar obviamente el vinil. Yo lo compré en una página de internet, ustedes pueden conseguirlo también ahí. No es una marca en especial, no es 3M, pero leí la descripción y leí que está muy bien el material, se adecua bastante a las piezas y es bastante durable y resistente al calor.
Entonces eso pues obviamente lo vamos a comprobar. Esperemos que sea así para que nos dé el mejor resultado. Entonces necesitamos el vinil. Vamos a necesitar también unas tijeras, un cúter, un pequeño trapo y obviamente lo más importante es que para calentar este material necesitan una pistola de calor, que es esta. No compren la pistola solamente por instalar el vinil porque son caras. Consigan una prestada para que la puedan instalar. No va a servir de nada si intentan pegar el vinil con una secadora de cabello, no les va a funcionar. Tiene que ser una pistola de calor, especialmente como esta. Entonces yo ya conseguí una, un buen amigo me la prestó y vamos a empezar con el proceso. Vamos a iniciar con las tapas de servicio. En donde vayan a hacer su instalación, pongan por favor abajo algo que soporte el calor. En este caso yo voy a utilizar un tapete, que es el que me va a apoyar para que no caliente yo la parte de abajo de la mesa. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro pedazo de vinil de acuerdo al tamaño de la pieza. Yo la corté de este tamaño, ya la tengo cortada obviamente, y debemos de ver que nos quede cierto espacio entre las puntas para que al momento de doblar nos alcance la pieza. Entonces lo primero es pegar lo de acá y ya lo que vaya sobrando le vamos a ir cortando. Otro consejo que les puedo dar es, por ejemplo, aquí en las partes curvas, para poder pegar el vinil hay que hacer cortes. Por ejemplo, aquí corté en varias partes la curva para irlo pegando en el plástico así. Eso lo pueden hacer para que no se les dificulte tanto hacer la curva. Y bueno amigos, estos agujeros los hacemos con una tijera, ya que esté frío el plástico. Nos queda el agujero y con nuestro tornillo vamos a introducirlo para formar bien el agujero, y ya que esté adentro nos queda bien el agujero y lo vamos a calentar. Bueno amigos, vean el resultado final de la primera tapa de servicio. ¿Qué tal se ve? Se ve muy bien, la verdad, lleva bastante vista. Vamos a esperar que esta parte no se despegue con el sol o que con el paso del tiempo no se vaya a despegar. Si eso sucede, lo que hay que hacer es volver a calentar y volver a pegar. Vean cómo quedó la pieza, quedó perfectamente bien moldeado, hasta se ve mi reflejo. En la parte de atrás, pues obviamente no todo cubrió, no es necesario cubrir todo, solamente es necesario pegar las orillas para que esta parte quede cubierto también con la fibra. Entonces quedó la primera tapa de servicio. Vamos a hacer lo mismo por la otra, así que vamos por ella. Listo amigos, pues acabamos de terminar nuestras tapas de servicio. Vean la diferencia, qué genial se ve, la verdad vale la pena este material. Esperemos que obviamente nos vaya a durar bastante, y si no, pues es fácil también de retirar. Con el calor vamos a pegar todos los lados con mucho cuidado y mucha paciencia. Entonces ya quedó nuestras tapas de servicio. Ahora vamos con la salpicadera.
Bien amigos, ya la salpicadera ya no la alcancé a terminar bien porque cometí algunos errores. Por ejemplo, estos agujeros me costaron bastante, la verdad, hacerle los agujeritos. Y si ven acá, en esta parte se nota unos tallones que le dejé. Y aquí pues también el vinil no alcanzó a pegar bien en la orillita. Como también acá de este lado, acá sí se dan cuenta. Por más que le caliente acá, ya no alcanza a pegar bien el vinil porque no le dejé suficiente vinil. O sea, lo que hice mal fue empezar de un lado acá y terminar del otro lado, y no debe ser así. Creo que debe ser del centro de la pieza, pegar primero acá y después ir pegando de un lado y después ir pegando del otro lado para irle dejando más vinil. Aquí ya lo empecé a sacar el vinil porque realmente dije no me gustó. Entonces pues no vamos a ponerle a la motocicleta algo que se vea más o menos. O sea, aquí era bien o nada. Entonces aquí por ejemplo también se me pasó la quemadita un poquito con el aparato. La verdad, esta salpicadera cuesta más forrarlo de vinil que las de servicio. Las de servicio pues le muestro, la verdad no tuve ningún detalle, pues no tiene tanto relieve como lo tiene la tapa de la salpicadera. Entonces amigos, pues esto no lo vamos a instalar, vamos a volver a pedir el vinil para volverlo a hacer y que quede mucho mejor, pero pues con este mejor se lo vamos a quitar. Y otro detalle es que en la parte de abajo donde les había dicho que no importa que se forre todo porque pues no se ve, en esta pieza todo lo que es esta parte sí se ve desde afuera, porque como va así, pero va tantito levantado hacia arriba, si ustedes se paran detrás de la moto, se alcanza a ver esto. Entonces, con el próximo vinil que voy a mandar a pedir, vamos a forrarlo, pero hasta acá. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que quede bien. Estas partes sí no se nota, eso que quede así no se nota desde afuera. Entonces, vamos a quitar este vinil, que simplemente, ya se cuenta, lo jalo y va saliendo y no daña para nada el plástico de la moto. Entonces amigos, retiramos esto y vamos a instalar solamente las tapas de servicio. Bueno amigos, pues bien, ya quitamos todo el vinil y vean, la salpicadera quedó a quedar como estaba. Solamente le vamos a volver a limpiar un poquito y la volvemos a instalar. Bueno amigos, pues ahora pasamos a la instalación de nuestras tapas de servicio. Es muy fácil de instalarla. Aquí es a presión en esta parte, entra y simplemente vamos a atornillarla en su lugar y van a ver el gran cambio que va a tener nuestra moto con estas tapas de servicio forradas en vinil con imitación a fibra de carbono. Amigos, una recomendación que les voy a dar cuando instalen sus tapas de servicio con el vinil es que los tornillos no lo aprieten tan fuerte, porque como el vinil es un plástico, al momento de girar el tornillo pueden arrugar la parte de alrededor del tornillo que es de vinil. Entonces no lo aprieten demasiado. Esa es una de las cosas que deben de cuidar cuando instalen el vinil en su moto. Y pues, ¿qué les pareció? La verdad se ve bastante bien. Vamos a hacer la comparación. Vean cómo estaba antes y vean cómo están ahorita. La verdad es un gran cambio, sinceramente. Por unos cuantos pesos vale la pena hacer esto. Ahora, si tienen el billullo necesario para comprarse las piezas hechas de carbón, pues adelante. Pero si no, pues con esto, con unos 150 200 pesos y con la ayuda de una pistola de calor podrán obtener algo así como lo mío. También les aconsejo que pasen la pistola de calor por toda la parte de toda la pieza, porque el vinil no se pega solamente pegándola, sino que hay que calentar el vinil, y ya caliente el vinil agarra adherencia en las piezas, ¿ok? Entonces ese es uno de los consejos. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado la verdad este tutorial, y los voy a dejar como siempre con las tomas finales. Y por favor no se olviden de compartir este video. Hasta luego.